Las tétricas leyendas urbanas lo llaman el hombre verde o Charlie sin rostro, pero Raymond Robinson fue un hombre de carne y hueso con una trágica historia que lo hizo popular. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Elizabeth y el día de hoy tendremos un nuevo caso muy interesante que no se pueden perder. Pero antes de comenzar con este video te voy a dejar todas mis redes sociales acá abajo para que vayas y me sigas y así estemos más conectados. Y cada vez que yo quiera compartir algo nuevo con ustedes o una noticia, ustedes sean los primeros en enterarse y para eso vayan y síganme. Sin más nada que agregar, comencemos. Raymond Robinson nació el 29 de octubre de 1910 en Beaver, Pensilvania, Estados Unidos. Su nombre se hizo sumamente popular tras sufrir un terrible accidente. Se sabe muy poco con respecto a los primeros años de su vida, pero su padre se llamaba Robert y su madre Lois Robinson. Cuando él tenía tan solo 7 años de edad, su padre falleció y posteriormente, al transcurrir unos 2 años, su madre se volvió a casar, pero esta vez con su cuñado, que en aquel momento también estaba viudo. Al juntarse, estas dos familias conformaban 7 hijos en total, incluyendo a Raymond Robinson. Se cuenta que la vida de Raymond, conocido también como Ray, era un niño bastante normal como cualquier otro, era muy alegre, iba a la escuela y tenía una familia estable y muy unida. Su vida cambió completamente a partir del 18 de junio de 1919. Se cuenta que aquel día Raymond salió a jugar con sus amigos y estos se acercaron a un puente que quedaba a las afueras de Beaver Falls. Allí se encontraba la línea eléctrica de un trolley. Además, había una estructura maciza de madera que solía atraer la atención de muchos jóvenes de la zona. Un informe del periódico local relató que aquel día Raymond Robinson había visto un nido de pájaro en lo alto de esta estructura del puente. Robinson comenzó a escalar y este se quemó con el tendido eléctrico por un alto voltaje. Según algunos informes de la época, unos días atrás otros niños también habían sufrido un accidente allí, quedando electrocutados. Se cuenta que hay 2 versiones de lo que realmente pudo haber sucedido con Raymond Robinson. Una de estas versiones dice que Raymond andaba caminando por allí con sus amigos, cuando uno de estos tendidos se desprendió y le cayó en su cara, causándole graves daños. La otra versión de los hechos dice que Raymond estaba siendo retado por alguno de sus amigos para que éste escalara en esa estructura para tomar uno de los huevos de los pájaros. Pero en aquel momento, cuando él fue a tomar uno de estos huevos, lo que tomó fue este cableado y se electrocutó. Inmediatamente el joven fue llevado al hospital de la zona, pero su situación era sumamente delicada. Estaba entre la vida y la muerte. Después de un mes, milagrosamente empezó a mejorar. Pasado el tiempo, Raymond Robinson sobrevivió aquel día, pero su cara parecía haberse derretido. Había perdido sus 2 ojos y su nariz. Sus labios y orejas estaban completamente desfigurados. Su brazo izquierdo también había sufrido graves quemaduras. Además, llevaba una nariz protésica que estaba conectada a un par de gafas oscuras. Su aspecto, más que aterradora, era sumamente dolorosa. Después de ese grave accidente, él pudo recibir una ayuda de los servicios sociales, pero a partir de ese momento pasó a vivir a la completa oscuridad. Resulta completamente sorprendente que pese a la notoriedad que tuvo el caso y a los adelantos tecnológicos que surgieron a través de la Primera Guerra Mundial, Raymond Robinson jamás utilizó una máscara de cobre como los que desarrolló Anna Coleman en Europa, para así atender a los soldados franceses que volvían mutilados de las trincheras. De hecho, para el momento en el que el pequeño Raymond sufrió el accidente, esta tecnología estaba ampliamente difundida en los Estados Unidos y en Europa. Esto ayudó a muchísimos soldados franceses a poder retomar su vida civil pese a la deformidad física que la guerra les había provocado. Según los testimonios de la época, Raymond jamás se llegó a quejar de su condición, de su aspecto, de cómo se encontraba, así que lo llegaron a describir como una persona sumamente solitaria que constantemente estaba resguardado en su casa y el mayor tiempo de él lo pasaba allí, en su hogar, junto con sus familiares. Se dice además que él nunca tuvo problemas con vecinos ni con la comunidad donde él vivía, así que su vida transcurrió en una completa tranquilidad.
Lo único que sí llegaron a destacar es que durante su juventud él llegó a asustar a muchos niños y por esa razón él también se cohibía de salir y se mantenía siempre en su casa, así que era sumamente raro verlo a él fuera de su hogar. Raymond pasaba sus días en su casa tejiendo tapetes de goma, haciendo carteras y algunos cinturones de cuero. También, asombrosamente, tenía una colección de rompecabezas de metal que consistía en herraduras y otros accesorios. Todos estos fueron trabajados hábilmente, lo que en muchas ocasiones despertaba un gran asombro entre sus familiares. Para los que no sepan de qué tipo de rompecabezas les estoy mencionando, porque no es el típico rompecabezas que nosotros conocemos de piecitas, les voy a dejar un enlace en la descripción para que vean un video donde se explica cómo se arman o desarman este tipo de rompecabezas, porque es sumamente complicado y no me puedo ni imaginar cómo una persona que no tenía ojos podía resolver esos rompecabezas. Así que puedo decir de que este hombre tenía una habilidad impresionante. Otra de las características de Robinson es que le gustaba muchísimo escuchar música y constantemente durante todo el día se podía escuchar melodías por toda su casa. Otra de las cosas que le gustaba hacer era dar paseos por el bosque alrededor de su casa, y para eso él se llevaba un palo y se guiaba caminando con un pie en el camino y con el otro pie al borde. En la medida en que fue creciendo, Raymond se ganó muchísimos apodos sumamente crueles, como lo era el zombie. También se le llegó a acusar en una ocasión de aterrorizar a los niños del vecindario. Algunos reportes también sugirieron que incluso fue golpeado en una ocasión por un grupo de adolescentes curiosos. Pero los últimos años de vida de Raymond Robinson transcurrieron tranquilamente en un asilo de ancianos. Aunque la mayor parte de su vida transcurrió en su casa, junto con su madre y algunos familiares, en la medida en que pasaron los años y sus familiares fueron mermando, así también como la salud de Robinson, este fue trasladado al centro geriátrico del condado de Beaver. Fue justamente allí donde él falleció un 11 de junio de 1985 a la edad de 74 años, y esto fue por causas naturales. Su cuerpo fue enterrado relativamente cerca del mismo puente donde sufrió aquel terrible accidente que marcó su vida. La historia de Raymond Robinson jamás se pudo olvidar, y esta historia al tiempo se fue convirtiendo en una leyenda que fue conocida como el Hombre Verde y también como Charlie sin rostro. Hay dos hipótesis del por qué se le llama el Hombre Verde. Una de estas dice que al sufrir el accidente, Raymond quedó con un rostro más o menos verde, no con un tono fuerte, pero sí da un aire de que su tonalidad era un poco verdosa. Y dicen que por esa razón empezaron a llamar la leyenda el Hombre Verde. Pero también hay otra teoría que dicen de que este hombre constantemente vestía de verde, y como su rostro era completamente pálido, este verde, cuando iba caminando por las calles y los autos reflejaban sus luces, este verde también se reflejaba en su rostro, y por eso se le llamó de esa manera. Y pues obviamente el otro nombre que se le colocó a la leyenda, que era el Hombre sin rostro, no amerita explicación alguna porque es evidente del por qué fue. A pesar de que Robinson murió en un geriátrico en el año 1985, su leyenda o su historia ha seguido pasando de generación en generación, e incluso en nuestro siglo se sigue escuchando la historia de Raymond Robinson, pero no con su nombre de Raymond Robinson, sino como el Hombre Verde, el Hombre sin rostro o el fantasma que aparece en las carreteras buscando venganza. Y realmente se ha distorsionado un poco lo que realmente le sucedió a él. Esta historia fue utilizada por muchísimos padres de familia para poder atemorizar a sus hijos y que estos no se escaparan a medianoche de la casa. Esto ocurrió entre la década de los 40, 50 y 60. Y se dice que en vez de poder atemorizar a sus hijos, los hijos o los adolescentes empezaron por curiosidad a escaparse de la noche para ver si se encontraban con este Hombre Verde o el Hombre sin rostro. Y pues muchos de estos encuentros sí llegaron a ser documentados. Si nos metemos en internet podemos ver algunas fotos de lo que fue Raymond Robinson en la vida real, más que una leyenda. Así que muchas personas sí llegaron a verlo. Incluso llegué a leer un artículo que las personas llegaron a ser hasta muy molestas, más que nada los jóvenes, porque se llegaron hasta la casa de él molestando a la familia para que lo dejaran ver. También llegué a leer en otro diario
que estos circos donde mostraban a personas con aspectos diferentes se llegaron a la casa de Raymond para pedirle a él que trabajara con ellos, pero obviamente pues él se negó. Él no quería ser el centro de nadie, ni mucho menos la risa para otras personas. Según las personas que lograron conseguir fotos con Raymond Robinson, llegaron a describirlo a él como una persona bastante tranquila, que a pesar de su apariencia era un hombre bueno, un hombre que simplemente salía a caminar y si tú te lo encontrabas, él dejaba que se tomaran una foto con él y pues se fumaba un cigarrillo, se tomaba quizás una cerveza, hablaba un poco y después continuaba su camino completamente normal. El pico de la popularidad de Raymond Robinson se dio en los años 70, cuando muchas personas a las afueras de este condado empezaron a llegarse a este lugar para ver si podían encontrarse con Raymond Robinson. Ya para aquella época lo veían él más como una atracción, algo extraño o personas que querían como asustarse, y entonces muchas personas se llegaron a este condado que realmente era muy pequeño. Entonces para aquel momento ya Raymond ya era una persona bastante adulta, ya ni siquiera salía a dar paseos y debido a toda esta situación él ni siquiera quería hacerlo. Después de que murió Raymond Robinson empezaron a decir que incluso este hombre tenía poderes, que si él se acercaba a un auto con sus poderes de electrocutar podía parar un carro o podía hacer algo con ellos. Así que distorsionaron completamente la historia de él y hasta el día de hoy se sigue contando. Y más que ser una historia tenebrosa, de terror, es más bien una historia completamente trágica, pues este hombre tuvo que cambiar completamente su vida y a pesar de que no se quejaba, probablemente muy dentro de su corazón estaba muy triste. Y bueno amigos, así finaliza el caso de Raymond Robinson, que a mí particularmente me pareció sumamente triste, que porque este hombre haya sufrido una tragedia, una desfiguración en su rostro, haya tenido que vivir bajo las sombras por tanto tiempo. Si no conocían de este caso, no dudes de darle un me gusta y de compartirlo con todos tus amigos para que más personas puedan seguir sumándose a esta familia, a este canal. Si todavía no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que lo hagas, a que te suscribas y que además actives la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas el primero en verlo. Y si aún no me sigues en mis redes sociales, te las dejo todas acá abajo para que vayas y me sigas y así estemos más conectados. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye.